Lucas 15:11 tradicionalmente ha sido interpretada como una enseñanza solamente para personas que no son cristianas y aún más para aquellas que son descarriadas, o sea, que estuvieron dentro de la iglesia y que dejaron los caminos del Señor. Pero hay partes importantes que tienen que ver con nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. Sígueme hasta el final del video. Reproduce este contenido completo para que te informes de esas partes que nos hablan a nuestras vidas en la parábola del Hijo Pródigo. Yo soy Jesús Ernesto Ramón, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Aquí Biblia es lo que hay y ustedes lo saben. Si te gusta escudriñar las escrituras, si te gusta compartir la palabra del Señor, quédate con nosotros. Suscríbete si no lo has hecho, comenta, comparte, pero sobre todo activa la campana de notificaciones. Y sí, la palabra de Dios dice en el Evangelio según Lucas capítulo 11 de que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió la parte de la herencia para irse lejos a gastar su dinero. Es una historia de la que se han hecho canciones que se conoce por tradición aún dentro del mundo no cristiano. Recordamos esa famosa canción de Richie Ray y Bobby Cruz. El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a hacer, hasta Toño Rosario la grabó. O sea, es una canción muy tradicional y la base es Lucas 15:11. Pero en aquellos tiempos, en la tradición judía, era aceptable, era común que un hijo pudiera pedir su herencia aún sin el padre morir. La Biblia dice que él se fue a una ciudad donde malgastó su dinero. Pero vamos a comenzar con la parte que tradicionalmente le aplicamos a una persona descarriada, pero que sí tiene que ver con las personas que estamos dentro de la iglesia, porque la revelación o la iluminación de la palabra del Señor es el Espíritu Santo que la da a aquellos a quien Él quiere, y en esta ocasión le place a Él por su gloria y su gracia dársela a este servidor, y yo la comparto contigo para que la prediques, para que la enseñes, para que la entiendas, pero sobre todo para que la vivas. La Biblia dice que Él tomó la parte que le tocaba. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver esta parte también con nosotros los que estamos dentro de la iglesia? Porque muchas veces nosotros decidimos alejarnos de la presencia del Padre y ministrar a nuestro antojo, a nuestra manera, aquello que el Señor tiene para nosotros, esa herencia. Muchas veces el Señor nos dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos de la presencia del Señor, de la voz de Dios, de la dirección del Espíritu, y comenzamos a caminar a nuestro antojo. Eso fue lo que hizo el Hijo Pródigo. Se salió de la presencia del Señor. Recordemos a Jonás. Jonás no dejó de estar lleno de Dios. Jonás no dejó de ser un profeta. Simplemente que hizo las cosas a su modo. Dios le dijo, vete a Tarsis, y él decidió irse a Nínive. Así que muchas veces nosotros dentro de la iglesia decidimos manejar el ministerio, manejar el llamado a nuestro antojo, no dejarnos dirigir por la cobertura de Dios, por la presencia del Señor. Y Dios nos dijo, hazlo a esta manera, pero nosotros como el Hijo Pródigo nos salimos de la presencia y decidimos hacerlo a nuestro antojo. Por eso mucha gente, usted conoce mucha gente que Dios le dijo, tú vas a ser pastor. Y comúnmente se ve dentro del mundo evangélico que dividen la iglesia, causan un problema en la iglesia en la que están, se llevan unos cuantos miembros, alquilan un local y comienzan a pastorear. Oye, esa herencia era para ti, ese llamado era tuyo, Dios te lo dio, pero tú decidiste manejarlo a tu manera. ¿Y qué acontece? Eso fue lo que pasó en la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, al caer en ruina, malgastar toda la herencia que se le entregó de una manera mala, fatal, hasta llegar al punto de apacentar cerdos, estaba mostrando que no tenía la capacidad. Por eso mucha gente a quien Dios le dio una palabra, a quien Dios llamó, hoy tú lo ves frustrado y terminan hasta descarriados.
que Dios me abandonó, que la gente no me respalda, que el pastor no me respaldó, que la iglesia, que el pueblo de Dios está dividido, que no hubo quien me diera una mano amiga. Y el evangelista ahora está descarriado. El pastor tuvo que cerrar la iglesia. La misionera, el adorador están frustrados. ¿Por qué? Porque fue que te saliste de la cobertura de Dios y quisiste manejar las cosas a tu manera. Dios te dio una palabra profética de una herencia que es tuya, un llamado que es tuyo, pero tú lo manejaste a tu manera. El hijo pródigo. Pero la Biblia dice que él comienza a apacentar cerdos ya cuando está arruinado, cuando se fueron los amigos, cuando se fueron los aplausos, cuando se apagaron las luces, cuando no había like, cuando no había seguidores, cuando se acabó el dinero, cuando ya te botaron del empleo, cuando ya el negocio está arruinado, cuando ya no hay palabra profética, cuando la Biblia dice que estaba apacentando cerdos. Y fue allí cuando dice la Biblia que él volvió en sí. Y aquí en el contexto lo que Lucas quiere decir es que reflexionó sobre su situación. Es que hizo un autoanálisis. Es que él volvió en sí, quiere decir que tuvo un encuentro con él mismo. Por eso siempre enseño, y lo he dicho en otros videos y se lo enseño a los hijos de la casa, de que antes de usted encontrarse con Dios, tiene que encontrarse con usted mismo, reflexionar, pensar. ¿Estoy haciendo las cosas correctamente? ¿Me estoy dejando dirigir por Dios? Pequé, fallé, pero necesito definir mi identidad y saber cómo estoy caminando para poder volverme a Dios. El hijo pródigo necesitaba ese encuentro con él mismo, el mismo que estuvo Jonás dentro del vientre del pez, el mismo que tuvo Moisés en el desierto. Ese encuentro contigo mismo. Si tú estás caminando, si tú estás corriendo a gran velocidad, necesitas encontrarte contigo. Detente. Hazte un autoanálisis, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Y en ese autoanálisis, en esa reflexión, fue que el hijo pródigo dijo: pero ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo iré, no con la intención de volver a ser su hijo y recibir fortuna ni recibir privilegios, más bien con la intención de tener una mejor vida que la que tengo aquí, porque los que son esclavos, sirvientes, jornaleros, trabajadores en la casa de mi padre viven mejor que yo. Y dice que él volvió a la casa de su padre. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso, la gracia del Eterno, que lo recibió. No como hace la religión, no como hacemos muchas veces nosotros dentro de la iglesia, que esperamos que la gente cambie, que la gente sea perfecta, cuando nosotros no lo somos, que esperamos que la gente sea santificado por completo y le ponemos restricciones, le ponemos límite a las personas para darle un abrazo, para darle una palabra, para darle cariño, para recibirlo, que reciban de parte de nosotros ese amor que Dios está manifestando por su palabra, por su amor, por su santidad, por su infinita misericordia. El Padre lo recibió, lo abrazó. Y como pasa muchas veces cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos, o no muchas veces, siempre, que creemos que va a venir lo peor de Dios. Aunque cada pecado trae su consecuencia, créalo, de alguna manera u otra, pero también dentro de la justicia de Dios obra su misericordia, la cual se manifiesta cada día con nosotros, y se manifestó en esta parábola con el hijo pródigo, cuando el padre mandó a que matasen el becerro más engordado, le cambió la ropa, le puso un anillo, en simbología de que otra vez activaba lo que estaba desactivado en él, de que entregaba en él su ministerio, de que el llamado seguía sobre él, de que tenía la cobertura del Padre, de que tenía aquello que él pensaba que había perdido. Y hubo fiesta, y hubo gozo. Pero siempre que nosotros predicamos, leemos y analizamos este momento bíblico, esta historia, esta parábola, bueno, nosotros nos enfocamos en el hijo pródigo y lo vemos como el peor, pero para mí
el peor fue el hijo mayor, el que se había quedado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, dice la Biblia, de que se sintió mal porque le hicieran una fiesta a su hijo, cuando debió compartir el gozo. Porque era su hermano quien había vuelto. Un hombre que se creía que estaba muerto y era, según lo dice el padre, como que volvió a la vida. Él volvió a casa. Ese joven necesitaba también el cariño, el abrazo de su hijo mayor, de su hermano mayor. Muchas veces cuando alguien es reconciliado con Dios, cuando alguien vuelve a la casa, necesita no solamente la palabra, el abrazo, el consejo, la cobertura del pastor, de la pastora, del líder, también de usted que quizás no tiene una responsabilidad en la iglesia, pero tiene que abrazar a ese hermano y decirle: qué bueno verte de nuevo en casa, qué bueno que vuelvas y te reconcilies con el Señor, qué bueno que vuelvas a caminar en tu llamado. Hacía falta los coros que tú cantabas, hacían falta esas palabras que tú dabas, hacían falta tu voz en el escenario, hacían falta que tú toques esos instrumentos. Me agradaba verte, qué bueno tenerte de vuelta. No se quede frío, seco, que la iglesia en este tiempo está concentrada en sus responsabilidades. Y necesitamos darle el cariño y el abrazo que la gente necesita. Porque el amor de Dios se manifiesta, es a través de nosotros. A Dios usted no lo puede abrazar, darle una palabra, pero sí a sus hijos, los cuales son nuestros hermanos. Ese hermano mayor tenía problemas de identidad. ¿Por qué? Porque él le dijo al padre: tú nunca me has dado ni siquiera un animalito para yo gozarme y compartirlo con mis amigos. Y su padre le dijo: pero es que todo lo que está aquí es tuyo. Tú no lo has tomado simplemente porque tú no has querido. Dejó de enfocarse en aquello que era de él y que él no había tomado para enfocarse en aquello que se le dio al hijo pródigo que llegó. Y muchas veces dentro de la iglesia estamos así. Dejamos de enfocarnos en nuestro ministerio, en lo que Dios nos dio, para nosotros disfrutarlo, administrarlo, gozarnos. En eso, sea poco, sea mucho, no importa el ministerio, no importa el llamado que tengas. Para enfocarnos en que Dios usa más a fulano, en que Dios se cogió con fulano, en que solamente le profetizan a fulano. Pero todo lo que está en la casa del Padre es tuyo. Disfruta de lo que se te entregó. Dice la Biblia que el hijo mayor no fue a la fiesta. ¿Cuánta gente dentro de la casa con raíces de amargura, con rencores, con envidia? Y Jesús dijo que hubo un hombre el cual mandó a buscar diferentes trabajadores a diferentes horas del día, pero que al final del día le pagó el jornal, le pagó la moneda, le pagó el día de trabajo a todos completo, inclusive a aquellos que solamente trabajaron 3 horas, 2 horas, mediodía. Y hubieron algunos que comenzaron el día trabajando y se sintieron mal, porque entendieron de que a ellos se le debió de pagar más. Mas el Señor le dijo: yo te he pagado lo que acordé contigo. Si yo quiero darle más a aquel que trabaja, pagarle más a aquel que trabajó menos, mi dinero es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Porque los ministerios, los dones, la gracia es de Él. Y Él reparte como Él quiere. Si usted solamente sirve en la iglesia, gócese con eso. Si usted solamente sabe cantar un coro chipeado, gócese con eso. Si usted solo sabe regar un tratado, gócese con eso. No trates, hermano, de envidiar, de codiciar, de querer ser mejor al otro. Y este fue el problema del hijo mayor que estaba en la casa del padre. Así que, si tú eres el hijo pródigo, si tú eres el mayor, hay palabras de Dios para ti en este video, para compartir con otras personas. Así que comparte este video con alguien. Y si llegaste hasta el final del video, déjamelo saber ahí en los comentarios. Si no te has suscrito, hazlo. Y gracias por seguir este canal. Dios te bendiga y hasta la próxima.